¿Listo? Entonces, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este tercer CIPAS de la unidad 2, correspondiente a la tarea 2 que tiene que ver con las técnicas de conteo y relaciones de recurrencia. Hoy los acompaño yo. Mi nombre es Erika Díaz y eh, con este casi que finalizaríamos los CIPAS de esta tarea 2. Recordemos que ya pronto estamos en la recta final, ya pronto vamos a dar finalización a esta tarea. Tenemos fecha límite hasta el 10 de junio. Estamos a 4, o sea, estamos a menos de una semana para que eh, finalice. Listo. Bueno. Hoy les voy a recordar el tema que vamos a trabajar hoy son todo lo que tiene que ver con sucesiones, progresiones y las relaciones de recurrencia, que tiene que ver con el ejercicio número 5 de nuestra tarea, que es el que tienen que resolver ustedes. Esta es una forma de apoyarlos en esa solución, porque recordemos que es un ejercicio de aplicación donde lo deben hacer a través de un video, la explicación de cómo resuelven esta partecita. Listo. Entonces vamos a hablar en un inicio de sucesiones. Entonces, ¿qué es una sucesión? Su nombre nos dice, sucede, ¿cierto? Entonces, es un conjunto ordenado de números o de objetos llamados términos. Entonces, cada término de la sucesión se va a representar con una letra minúscula, con un subíndice. Entonces, aquí vamos a nombrar a cada término con su posición y todos los términos se llaman A. Entonces, ¿cómo los nombramos? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así sucesivamente. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Tenemos una sucesión de números que inician con 18, ¿sí? Y terminan con el 3 y nos dicen que el primer término, el 18, lo vamos a llamar A sub 1. ¿Por qué? Porque se encuentra en la primera posición. Aquí estaría. El A sub 2 es el 13, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo encontramos en la segunda posición. Entonces vamos hasta ahora identificando. El A sub 3 es el 8, porque lo encontramos en la tercera posición y esta sucesión no tiene sino 4 términos y el último es el A sub 4, que es el número 3. ¿Qué ocurre? Mira, aquí viene un adelanto, ¿sí? Es una imagen. Entonces, para hallar este primer término de la sub 1, simplemente ¿qué hicimos? Se le restó o se le agregó una cantidad negativa, que es el menos 5. Entonces, si a 18 le resto o le sumo una cantidad negativa, nos da 13. ¿Y quién es 13? El término número 2. Pero si a ese 13 le resto 5, hallo el 8. ¿Y quién es ese 8? Pues el término anterior, el término siguiente. Y así. Bueno, entonces, en un ejemplo de sucesión, mire, tenemos un ejemplo de sucesión, la sucesión 2, 2, 7, 12, 17, 22 y siguientes. Aparecen estos 3 puntos suspensivos que me indican que sigue. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces dice, el A sub 1 es el 2, porque está en la primera posición. El A sub 2 es el 7, es el segundo término. A sub 3, tercer término, que es el 12. A sub 4, el cuarto término, que es el 17. Aquí sería la sub 5 y sigue. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al último término, si es que lo tiene. Entonces, ahí es donde viene. Las sucesiones pueden ser finitas o pueden ser infinitas. Son finitas cuando tienen fin, ¿cierto? Cuando sabemos quién es el primer término y cuál es el último término. Tenemos un ejemplo acá. La sucesión 5, 10, 15, 20, 25 es finita. ¿Por qué? Porque sabemos
quién es el primer término, que es el 5, y sabemos quién es el último término, que es el 25. ¿Por qué sé que nos sigue? Porque no hay puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, los 3 puntitos, me dicen que llega o que va hasta el infinito. Y una sucesión es infinita si conocemos el primer término, pero no sabemos cuál es el último. En ejemplo de esta, como que hemos dado el primer ejercicio, 2, 7, 12, 17, 22 y puntos suspensivos. Sabemos que es infinita. Aunque sabemos que inicia en 2, no sabemos cuál es el último término. Fácil, ¿cierto? Fácil de identificar cuando una sucesión es finita y cuando es infinita. Miremos a ver, los términos de algunas sucesiones se pueden determinar siguiendo un criterio denominado la regla de formación. Esto hay que tenerlo muy presente, que es la regla de formación. Entonces dice que es la que relaciona cada término con el lugar que ocupa. ¿Y cómo podemos formar reglas? ¿Cómo tenemos las reglas de formación? Las reglas de formación, tenemos 2 reglas fundamentales. Una para la suma, cuando sumamos la misma cantidad, o cuando multiplicamos por una misma cantidad. Entonces, mire, la primera, tenemos la suma de una misma cantidad. Entonces, en la sucesión 2, 7, 12, 17, 22, 25, tenemos el primer término, que es 2, ¿cierto? Siempre tenemos un inicio. ¿Qué hacemos para llegar al siguiente término? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué ven? ¿Qué encuentran? Si estamos en sumar, sabemos que hay que sumar. ¿Cuánto le sumamos al 2 para llegar al 7? 5. 5. Vamos a ver si se cumple para todos. 7, le sumo 5. ¿Llegamos a 12? Sí, señora. Sí, Todas dan bueno. 5. Ajá, comprobado, ¿cierto? Por simple inspección, porque nosotros ya tenemos esa capacidad para llegar allá. ¿Cuál sería el siguiente término? Si es eso. 32. 32. El 32 y así sucesivamente. Entonces, esta cumple la regla, una regla de las fundamentales, que sumamos una misma cantidad. ¿Cuál fue la cantidad? 5. Entonces, a cada término anterior le agregamos 5. La otra regla sería cuando multiplicamos por una misma cantidad. Y tenemos esta, mire, tenemos 3, 9, 27, 81, 243, 729 y siguientes. Es otra sucesión infinita. ¿Por cuánto multiplicamos al 3, que es el primer término, para llegar al siguiente? Por 3. Por sí mismo. Por 3. Ajá. Y no podemos decir que por sí mismo, ¿cierto? Porque si fuese así, el 9 se multiplicaría también por sí mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ser muy directos y decir, es el 3, casualmente es el mismo, sí. Entonces, 9 lo multiplico también por 3 y llegó al 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243, 243 por 3 me da 729, ¿y cuál sería el siguiente? Fácil, cogemos el 729 y lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Entonces sería 3 por 9, 27, 3 por 2, 6, y 2 son 8, 3 por 7, 21. El siguiente sería 2187. Descubrimos, porque era muy fácil, muy sencillo, estuvimos atentos, de que era una sucesión donde a cada término, ¿sí?, al anterior le multiplicamos por 3 para hallar el siguiente. Entonces, aquí aplicamos la segunda regla fundamental. Entonces, recordemos que o tenemos para sumar una misma cantidad, ojo, o multiplicamos por una misma cantidad. Listo. Entonces, en una sucesión, el término que ocupa una posición cualquiera, o sea, una posición n, se llama término general y se escribe a sub n, ¿sí? Por lo menos en esta sucesión. La sucesión 2, 4, 6, 8, 10 está formada, si nos damos cuenta, por números pares. El término general de esta sucesión, pues será 2 por n.
o 2n, que llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si a cada número natural yo lo multiplico por 2, me va a dar un número par. Sí, esta es algo trivial, ya digamos que lo conocemos, lo sabemos. Miremos a ver si es cierto, 2 por n. Entonces, el término enésimo me dice que es cualquier posición. ¿Qué significa n? Lo que nos dice aquí, una posición cualquiera. De manera que, si ya hablamos diciendo que n son los números naturales, entonces reemplazamos por n por todos los números naturales. Entonces, ¿quiénes serían? Pues los números naturales serían 1, 2, 3, infinito, ¿cierto? Entonces, reemplazamos el primer término, se va a llamar a sub 1, o sea, n va a ser 1. Lo cambiamos acá, también aparece n, reemplazamos por el 1, 2 por 1, 2. Aquí lo encontramos. El segundo término, pues sería el segundo número natural, 2. Entonces sería 2 por 2, 4. El tercero, 2 por 3, 6. Aquí está. Y así sucesivamente, yo voy reemplazando. Si reemplazo por 4, 4 por 2, 8. Si es 5, 5 por 2, 10. Si es 6, 6 por 2, 12. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el término enésimo, que está acá, bueno, ese término general, perdón, no lo llamemos enésimo, es 2 por n o 2n, que en su defecto, pues es una cosa sencillita, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora sí, hablemos de progresión, porque es que ya nos están hablando de progresiones y qué es una progresión. Entonces dice que una sucesión o una progresión, o sea, termina siendo lo mismo, ¿cierto? Es una sucesión de números que se define como un conjunto ordenado, ya lo hemos dicho desde el principio, estamos aquí ya formalizando, de números formados de acuerdo a una ley o a una regla dada. Si la sucesión tiene un último término, es finita, y si tiene puntos suspensivos o si no sabemos cuál es el último término, entonces sería infinita. Nos dicen la siguiente sucesión, 3, 5, 7, 9, donde 3 es el primero, 5 el segundo, 7 el tercero, 9 el cuarto, y los puntos suspensivos significa que nunca va a acabar, o sea que va hacia el infinito. Bueno, ¿qué pasa con esto? Las progresiones o las sucesiones las podemos encontrar, las podemos clasificar en dos grandes grupos. Una, que sean las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas, y las otras serían las geométricas. Listo. Hablemos de las progresiones aritméticas. Dice, una progresión aritmética es una sucesión de números en que cada término después del primero, escuchen eso, cada término después del primero es igual al anterior más un número fijo, llamado diferencia común, y se representa por la letra D. ¿Recordamos lo que les había hablado allá de las dos reglas fundamentales? Que una era de suma y la otra era de multiplicación. O sea que las aritméticas, ¿a cuál regla fundamental obedece? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nos devolvemos? Mire, dos reglas fundamentales. Suma de la misma cantidad, multiplicación de la misma cantidad. Las progresiones aritméticas dice que ¿a cuál obedecen? ¿A cuál de las dos reglas? ¿A la de suma o a la de multiplicación? Con esa definición que nos da ahí. Mira, aquí está. A la de suma. Miren lo que dice. Después del primero, ¿sí? Después del primero, el siguiente término es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia común. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a salir de esas. Entonces, tenemos las dos, una de las dos. Miremos este ejemplo. Dice, una mujer decide iniciar una rutina de ejercicios en la mañana.
Y en el primer día realiza 10 abdominales. En el segundo día, 15 abdominales. El tercer día, 20. El cuarto, 25. El quinto, 30. Y así va aumentando. Entonces, aquí tenemos el resumen. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día. ¿Qué podemos ver ahí? Los números van aumentando. Que le va aumentando 5 cada día, 5 abdominales cada día. Va aumentando 5 abdominales cada día, ¿cierto? O sea que tenemos un inicial, ¿cierto? Ese fue el primer día. Tenemos un término inicial. Y cada día va aumentando 5. Nosotros ya sabemos que al sexto día va a ser 35 y así sucesivamente. Por lo tanto, mire lo que tenemos, que cada día le va sumando 5. Y esto que tenemos aquí es un ejemplo de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque encontramos cómo va aumentando cada día. Bueno, aquí ya tenemos el resumen. Decimos que la progresión aritmética es una sucesión de números, que después del primero es igual al anterior más el número fijo llamado diferencia. ¿A qué vamos? A que tenemos una siguiente formulita. Dice que el a sub n más 1, pero ¿quién es a sub n más 1? Entonces miremos a ver. Si tenemos la sucesión que teníamos anterior, ¿cierto? La de los ejercicios. Me dice que continúa. Listo. Si a este término, a ver, tomemos este. Si este término es el término enésimo, ¿quién sería el término que está antes de él? Pues es un término también enésimo, pero no va a ser este, sino va a ser uno anterior a este, por eso es el n-1. ¿Y quién sería el término que le sigue? 25, pero expresado en términos enésimos, pues sería n más 1. ¿Listo? Eso significa esos n-1, n más 1 que tenemos allá, esa es sub, ¿no? Ese es sub, porque aquí tenemos n-1, pero tiene que ver con la posición. Entonces, ese n más 1 que hay aquí, entonces dice que el término siguiente, si ve n más 1 es el que le sigue, ¿cierto? El término siguiente lo puedo hallar teniendo el término de posición más la diferencia. Donde la diferencia, mire, nos dan una formulita acá, donde la diferencia la puedo hallar restando al término enésimo el término anterior, n-1. Entonces miremos a ver si es cierto. Vamos a ver, tomemos ese 20. Dice, vamos a hallar la diferencia entre 15 y 20. Ya lo hicimos por simple inspección, ¿cierto? Pero vamos a ver si cumple. La diferencia sería el 20, le resto el término anterior, por eso dice n-1, sería 15. 20 menos 15 me da 5, lo que ya sabíamos. Pero si yo quiero decir que n es el 25, entonces sería 25 menos 20 igual a 5. De ahí determinamos que la diferencia es 5, porque cada vez que avance, pues le vamos a poner 5. ¿Listo? Entonces, sabiendo que el término siguiente lo hallamos con esta fórmula, tendríamos un término general para las sucesiones aritméticas que vendría a ser esto. El término general o el término enésimo es tomar la posición 1, ¿sí? El primer elemento es la sub 1 y le sumamos, entonces, mira, aquí aparece n, aquí también va a aparecer n, ¿sí? El número de términos. Para hallar cualquier término, yo puedo utilizar esta. ¿Ya? Entonces, si quiero hallar el término que está en la posición 8 de esta sucesión, miremos a ver. Tenemos, bueno, vamos a ahorrar aquí un poquito.
Bueno, listo. Tomemos entonces esta posición. Entonces, tomemos acá. Este sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y de ahí para allá. Pero es que yo quiero hallar la posición 8. Yo quiero hallar la posición 8. Como es tan cerca, lo puedo hacer sumando de 5 en 5, pero vamos a aplicar la regla. Entonces yo digo A sub 8, ¿a qué es igual? Al A sub 1 ya lo tenemos, que es 10, ¿cierto? Le voy a sumar n. ¿Quién es n? Dijimos que la posición va a ser 8. 8 menos 1 por d. Ya habíamos hallado d, que la borré y nos dio 5 por 5. Entonces, A sub 8 sería igual a 10 más, aparece una resta dentro del paréntesis, resolvemos lo del paréntesis, 8 menos 1, 7, lo multiplico por 5. Entonces, A sub 8 sería igual a 10 más 7 por 5, 35. 10 más 35, 45. El A sub 8, el que va a estar aquí en esta posición, sin necesidad de ponernos a hallar más nada, nos dio el 45. ¿Fácil o difícil aplicar esta formulita la que me dice para, digamos que es el término enésimo, para hallar cualquier término en cualquier posición de una sucesión aritmética? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Fácil, ¿cierto? Aquí pues yo escogí el A sub 8, pero si yo quisiera escoger el A sub 100, me es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo una regla, ¿sí? Tengo una fórmula que me permite hallar cualquier término en cualquier posición. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos de sucesiones aritméticas? Dice, bueno, en las progresiones aritméticas, dice, en las progresiones aritméticas existen 5 variables. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, aquí quedaron. El término A sub 1, aquí estaría. ¿Que quién sería? Ya sabemos que es el primer término, ¿sí? El término A sub n, que va a ser el último término que tengamos. N me dice cuál es el número de términos en los que voy a hallar. Aparecería la diferencia y la suma de todos términos es ese. Bueno, venga, creo que aquí eh, recorté yo la fórmula. Bueno, y S es la suma de todos los términos. Ay, o sea, esta fórmula me sirve para hallar una suma de términos, ¿sí? Me funciona para eso. Me devuelvo acá. Si yo les dijera, ¿cuánto suman estos primeros 6 términos que hay aquí? Perdón, estos primeros 5 términos. Pues no, es fácil. Uno dice 10 más 15 más 20 más 25 más 30, ¿sí? Pero si son más términos, no nos vamos a poner a sumarlos todos, ¿sí? Porque esa sería una sencilla, ¿cierto? Sumarlos todos. Eh, pero vamos a utilizar la formulita. Entonces, pasemos acá eh, la sucesión. Entonces, es 10, 15, 20, 25, 30 y siguientes. Si me piden hallar la suma de los 5 primeros términos, ¿cómo nos quedaría? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué decimos? Reemplazamos, ¿cierto? Entonces, ese no los vamos a sumar. Miren lo que nos tocaría ponernos a hacer. ¿Sí?
para poderlo hallar. Pero si tenemos la fórmula, entonces dice, como me dice, halle la suma de los 5 primeros términos, entonces escribimos S sub 5, la suma de los 5 primeros términos. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería N? Ya lo dijimos, 5. Sí. ¿Quién sería el primer término de esa sucesión que nos dan? 10. 10. 10. Más. ¿Quién 30. sería 30. el último término? 30, sí. Muy bien. Sobre 2. Entonces, el S sub 5 sería igual a 10 más 30 daría 40. 40 por 5. ¿Cuánto nos da? 5 por 200. 4, 20. 200. 200, muy bien. Dividido en 2, 100. 100. Y ya tenemos la sumatoria. Ah, si no creemos, sumémoslo, mire. 10 más 15, 25. ¿Sí? Más 20, 45. Más 25, 70. Más 30, 100. Aquí lo hicimos, comprobado. Pero si son muchos, si son muchísimos los términos que tengo que sumar, pues simplemente aplicando la fórmula, la tenemos. Profe, ¿Listo? una Sí. pregunta. ¿Y si el numerador cambia, no sé, puede ser un 4, en vez del 5 pone un 4 o otro número? El Ah, o resultado sea, es diferente. la sumatoria de 4 términos no más. Sí, Claro, eso que va a cambiar. A ver, hagámoslo con la sumatoria de los 7 primeros términos. Ah, pero no tenemos cuál es el término 7, ¿cierto? Porque tenemos a sub 1, 2, 3, 4, 5, pero lo podemos hallar, 6, el 6 y el 7. ¿Cuál sería? Entonces sería 35 y 40. 40. Listo. Entonces, indíqueme. Entonces, cambiamos n por 7. Entonces, la segunda fórmula, n en la posición, entonces sería 7. ¿Factor de quién? ¿Quién es el primer término? 7, Y es, mírelo, no, la sub 1. 10, ¿Quién sería el último término de los que vamos a sumar? 40. 40. El 40 sobre 2. Entonces, ese sub 7 sería, aquí ya es 10 más 40, 50 sobre 2. 7 por 5, 35. Agregamos el 0. La mitad de 350, ¿cuál sería? 175. La sumatoria de esos primeros 7 términos es 175. ¿Ya? Y si no, mire, creamos 40 más 35, 75 más 100, 175, comprobado. ¿Ya? Entonces, claro que Ya. va a variar, claro que va a variar la sumatoria porque si la posición de lo que me están pidiendo es mayor, pues va a ser una suma más grande, ¿cierto? Si es menor, pues será la suma pues más pequeña. Miremos a ver, hagamos este ejemplo. Dice, calcular los 7 primeros términos de esta progresión dada y de una vez hallar la suma. ¿De quién? De esos 7 primeros términos. La progresión es 1, 3 medios, 2, 5 medios y sucesivamente. Solo tenemos 4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar. ¿Es una progresión aritmética? Es lo primero que yo me pregunto. ¿Es una progresión aritmética? O sea, ¿cumple la regla de la suma? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo hago para saber cuánto le debo sumar a 1 para que me dé 3 medios? ¿Cuánto le sumo a 3 medios para que me dé 2? ¿Cuánto le sumo a 2 para que dé 5 medios? Como son fracciones, pues creo que a veces no se ve tan fácil, ¿cierto? A veces no se ven tan fáciles. Pero si utilizamos, me devuelvo, la formulita que me dice que para hallar la diferencia, lo único que tengo es que tomar el término y restarle mire, si tengo la sub n, le resto el n menos 1. ¿Quién es el n menos 1?
¿Quién es? El ¿Quién es? anterior. El anterior, o sea, a cada término le resto el anterior para poder hallar esa diferencia. Si eso es así, miremos. Entonces, ¿cuál término tomamos? Tomemos este porque que es el único que tiene, el primero que tendría anterior, ¿no? Porque uno no tiene un anterior en esta sucesión, ¿ya? Entonces sería, a 3 medios le voy a restar 1. ¿Listo? ¿Quién recuerda? Tenemos una fracción y un número entero. ¿Cómo hacemos para restar fracciones? No vamos a cambiar a decimales, ¿no? ¿Qué dicen? El 1 no es una fracción, la acabo de convertir en fracción. Listo, tenemos una resta de fracciones. ¿Quién me recuerda cómo restamos fracciones? Multiplica en cruz. Ah, sí, pero no. Se resta con el que está al frente, creo que es. No. Hay varias formas. La primera, hallar el común denominador, ¿cierto? Convertirlas en fracciones homogéneas, o sea, que tengan el mismo denominador, o en su defecto, eso que habla de multiplicar en cruz, hay una formulita que apareció y por ahí en estos videos la llaman dizque la carita feliz. La carita feliz. ¿Qué dice esa tal carita feliz? Y ya ven, la carita feliz. Bueno, dice que multiplico este primer término, el numerador por el denominador del siguiente, el denominador del primero por este y este por este. Y se forma una carita feliz. Ahí lo que estoy haciendo es convirtiéndolas en fracciones homogéneas. ¿Listo? Miremos a ver. Entonces, la multiplicación de estas en cruz va arriba. Entonces, 3 por 1, 3. Menos 1 por 2, 2. Sobre 2 por 1, 2. ¿Qué fue lo que hice? A 3 medios lo dejé igual, por eso se multiplicó por 1, mientras que a 1 o 1 sobre 1 lo multipliqué por 2 y me quedó 2 medios, ¿cierto? Que serían fracciones homogéneas. Y las fracciones homogéneas, ahí sí podemos tomar lo que nos decía, se me fue el nombre, que podíamos sumar los números o restar los numeradores, porque tenemos el mismo denominador. Entonces, a 3 le quito 2, me da 1 y queda el denominador 2. Encontramos que la diferencia entre estos dos es un medio. Ahora está. Vamos a mirar si es cierto. Yo puedo, ¿qué puedo hacer? Hallar otra vez a este término, restarle el anterior, o en su defecto a este 3 medios, sumarle ese 1 medio para que nos dé 2, cualquiera de los dos, ¿cierto? Porque recuerde que ella obedece a la regla fundamental de la suma, que ¿cómo hallamos? Pues a través de la operación opuesta, la resta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicando a este por lo que nos dio de diferencia aquí, o hallamos la diferencia del otro. Comprobemos, hallemos la diferencia del otro. Entonces, a este término, que es el término n, le voy a restar el anterior, que es 3 medios. Si encuentro que es el mismo valor, la misma diferencia, puedo decir que sí es una progresión aritmética. Y ya tendría D para poder hallar los términos que siguen. Bueno, entonces listo. El 12 era un número entero, lo convertí en fracción. Y aquí vamos a realizar la operación. Vamos a convertirlo en homogéneo. Entonces sería este por este. 2 por 2, 4. Menos, allá dice menos. 1 por 3, 3 sobre 2 por 1, 2. Apliqué la carita feliz. Llamémosla carita feliz, ¿no? 4 menos 3. A 4 le quito 3, ¿cuánto queda? 1. 1, muy bien. Sobre 2. Ay, mire lo que encontramos. Medio. Que es una constante, ¿sí? O sea que cada término siguiente aquí va aumentando. ¿De cuánto en cuánto? Un medio. De un De medio. un medio en un medio, ¿cierto? Le sumamos un medio. O sea que 1 más un medio me da 3 medios. 3 medios más un medio me da 4 medios, en su efecto 2. 2 más un medio
Me da 5 medios y así sucesivamente. Encontré el valor de D, o sea, D es igual a 1 medio. Pero mire lo que me está diciendo. Halle los 7 primeros términos. ¿Qué tenemos? Tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. ¿Qué nos faltaría ya? A sub 5, a sub 6 y a sub 7. O sea, todavía tenemos que hallar 3 términos. Fácil. Mira, hay una forma fácil. Coger 5 medios y sumarle 1 medio más para poderlo hallar. Esa sería una. Hagámoslo por ahí, a ver. Entonces, el término a sub 5, ¿qué hago? Cojo a 5 medios y le sumo 1 medio. ¿Listo? ¿Cómo son esas fracciones? Entonces, 5 por 2 10, sí, podemos hacerla así. y Ajá, 2 5 por 1. Ajá, sobre 2 por 1. 2 por 2. 2 por 2. Ajá. Entonces nos daría 12 cuartos. ¿Podemos simplificar? Sí, mire, 4 Sí. es divisor de 12. 12 es múltiplo de 4. Entonces 12 dividido en 4 me da 3. Pero mire, hay que mirar otra cosa, nosotros más ágiles. Lo podemos hacer por esto y que nos queda perfecto. Pero si miramos, son homogéneas. Lo único que, como tiene el mismo denominador, lo dejamos y sumamos los numeradores. 5 más 1, 6, dividido en 2, 6 dividido en 2, 3. Llegamos al mismo resultado y no interesa. O sea, lo podemos hacer de dos formas. Siguiente término, entonces, es el 6. El 3. Mire, comprobado de dos formas. O en su defecto, devolvámonos un poquitito, me dice que para hallar cualquier término, yo puedo usar esta fórmula, que es tomando el primer término, sumarle la posición y multiplicarlo por la diferencia. Si eso es así, entonces el término enésimo es igual al primer término más n-1 por d. ¿Listo? Si eso es así, comprobemos que este era el término 5, ¿no? Este era la sub 5. Comprobemos que el a sub 5 sí nos quedó bien hallado. ¿Qué tal hagamos? Hicimos mala operación o no sé qué, o miremos otra forma de hallarlo. Entonces, ¿quién es el a sub 1 de esta progresión? 1. 1, muy bien. Más n lo reemplazamos por 5, ¿cierto? Porque vamos a hallar el término número 5. Entonces sería 5 menos 1 por la diferencia. Ya la tenemos que es 1 medio. Entonces el a sub 5 sería igual a 1 más, resolvemos lo del paréntesis, a 5 le resto 1, queda 4 y eso lo multiplico por la diferencia. Entonces tenemos una suma y una multiplicación al mismo nivel. ¿Cuál resolvemos primero, la suma o la multiplicación? La La multiplicación. Muy bien, la multiplicación por jerarquía de operaciones, siempre la multiplicación está sobre la división, la suma y la resta. Listo, entonces nos quedaría 1 más 4 por 1. Bueno, ¿cómo multiplicamos fracciones? Entonces, ahí sí es numerador con numerador, denominador con denominador. 4 por 1, 4 sobre 2. ¿Podemos simplificar esto? 4 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 2. 2. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Comprobado, miren, o sea, es muy sencillo en este caso, ¿no? Que yo pueda o sumar la diferencia para hallar el siguiente término y para hallar el siguiente o aplico la fórmula. ¿Cómo lo quieren hacer? De cualquiera de las dos formas nos da, ¿cierto? ¿Sí ven? Sencillito. ¿Sí? ¿Listo hasta ahí? Sí, señora. Señora. Bueno, ¿cuál sería el término, el A6 y cuál sería el A7? Porfa, me van ayudando. Si quieren, ya cogen un papelito y rayamos. ¿O quiere que yo lo haga? Sí, profe, mejor tú. Está más fácil, ¿cierto? Y vamos aportando. Eso, listo. Entonces no me dejen sola. Voy a borrar. Ya tenemos cómo hicimos este, ¿ya? Entonces tenemos la diferencia
¿Cómo lo hallamos? ¿Agregándole el valor o aplicando la formulita? ¿Cómo les pareció mejor? Aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula, listo. Vamos a hacerlo aquí a un ladito, sin borrar este otro. Entonces, el A sub 6 sería igual al A sub 1, o sea, 1, más n va a ser 6, la posición 6 menos 1, por 1/2, que es la diferencia. Entonces, el A sub 6 es igual a 1 más, ay, perdón, no lo 8 cambié acá. tercios. Ahí es Aquí. 6. 6 menos 1, 5, ¿sí? Por 8 tercios, un errorcito, 1/2. Listo. A sub 6 sería 1. ¿Cómo es que multiplicamos fracciones? Numerador con numerador, Diferente. denominador con denominador. Ajá, entonces sería 5 por 1, 5 5. sobre 2. A 1 le sumo 5 medios. Entonces ahora sí, apliquemos la carita feliz. ¿Cómo nos quedaría? 1 por 2, 2, más 5 por 1, 5, sobre 2 por 1, 2. ¿Cuánto nos da? 5 más 2, 7 medios. Por lo tanto, el término 6 o el A sub 6 es el 7 medios. Facilito, ¿cierto? ¿Qué agiliza Sí. todo esto? Que yo no tengo que estar recordando cómo multiplico fracciones, cómo sumo fracciones, porque casualmente aquí nos dieron fracciones. Y algunos de los ejercicios son fracciones, ¿cierto que sí? Bueno, entonces nos falta ya el término número 7. Ya borramos acá, que nos ensució la hoja. Y hallemos el último término. Casualmente son solo 7. Bueno, entonces miremos a ver. Hacemos este boradito. Entonces, el A sub 7 sería igual a 1, que es el primer término, más 7 menos 1 por 1/2. Entonces, A sub 7 sería igual a 1 más, a 7 le resto 1, quedan 6 por 1/2. A sub 7 sería igual a 1, 13 sobre multiplicamos. 2. ¿Cuánto? Ojo, estamos multiplicando. Ah, ok. Entonces 6 sería, sobre 2. ajá, 6 sobre 2. 6 por 1, 6, y 1 por 2, 2. Simplificamos 6 medios, ¿a qué es igual? 1 más 3 daría 4. Ajá. 6 dividido en 2 da 3, entonces 1 más 3, 4, por lo tanto, el término 7 o el A7, A sub 7 es 4. Completamos lo que me dice, calculamos los 7 primeros términos de esta progresión. Nos dieron 4, ya completamos los otros 3. Pero aparte de todo me dicen, calcule la suma. Entonces vamos a calcular la suma. ¿Recuerdan la fórmula? Bueno, vamos a borrar ese lado. ¿Sí recuerdan la fórmula o no? Nos toca recordarla. El S sub n es igual. Entonces, el S sub n es igual a n factor ¿de quién? A sub 1 más A sub n sobre 2. A sub 1 más A sub n todo sobre 2. Listo. ¿La sumatoria de quién es? De los 7 primeros términos. Por lo tanto, n es igual a 7. A sub 1 tenemos el mismo término que es 1. Y A sub n, que va a ser el término 7, es el que acabamos de hallar, 4. Reemplacemos estos valores acá. Entonces sería S sub 7 es igual a n, que n ¿quién es? 7. ¿Por qué 7? Porque dice sume los 7 primeros términos. Por eso dice la suma de los 7 primeros términos. Entonces 7, A sub 1 es 1, más A sub 7 es 4. Dividido entre 2. Entonces, A sub 7 sería igual. Ya de aquí para allá resolvemos. Lo primero lo del paréntesis, entonces nos quedaría 1 más 4. 5. 5, muy bien.
sobre 2. Entonces resolvamos 7 por 5, 35. 35 dividido en 2. Toda la sumatoria me da 35 medios. Yo lo puedo dar en decimal, pero como aquí me daban números enteros y fracciones, pues yo dejo la sumatoria en forma de fracción. Sabemos que la podemos expresar como un número decimal, pero pues como se estaba hablando de fracciones realmente, entonces dejo la suma en fracción. Facilito. Y si lo quiero dar en decimal, pues lo da 17.5. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Es que aquí yo estoy leyendo el punto 5 y dice si la progresión es aritmética o geométrica. Ese es el punto A. Bueno, vamos despacio. ¿Podemos identificar una progresión aritmética después de haber hablado de esto? Sí, Me señora. regreso. Me regreso. Sí. En este caso, en este ejemplo que tú acabaste de dar, como es un medio, la diferencia entonces sería aritmético. Exacto. Vamos con aritmético. Mire lo que sigue. Vamos a hablar de progresiones geométricas. Entonces, dice, una progresión es geométrica si en esa sucesión de números que tengamos, en cada término posterior al primero, ¿qué es posterior? Después. Después, el que le sigue, por eso son sucesiones, ¿cierto? Al que le sigue al primero se obtiene, mire lo que dice acá, multiplicando, ¿sí? Se obtiene multiplicando a ese anterior por una cantidad fija llamada razón común. Ajá. ¿Y cómo vamos a denotar la razón? Pues con una R minúscula, ¿cierto? Entonces, mire, esta progresión, ¿a cuál fórmula obedece? Acuérdese que hay dos fórmulas o dos reglas fundamentales, el de la suma y el de la multiplicación. El de la suma me da para esto, progresiones aritméticas, porque mire lo que hicimos, sumamos, sumamos, sumamos. Este me dice que es multiplicando. Entonces, no nos vamos saliendo de la definición que nos dieron de sucesión o de progresión ahí atrás. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice. Mire el ejemplo. Una persona da información a dos personas más. O sea, le contó el chisme a dos. Y cada una de esas dos, mire, entonces aquí inició, le dio a dos. Cada una de esas dos se fue y se encontró cada uno con dos personas y de una vez le dijo la información. Que preferí colocar información, pero ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Entonces, de esta persona salió y ya la información iba en 4. Pero resulta que cada uno de esos de esos 4 que recibió la información, fue y le contó a dos más esa información. Ya en un momentico, después de esos 4, ya habían 8 personas que sabían toda la información. Y así sucesivamente. Este fue y se la contó a 2, este a otros 2, este a otros 2, y así. ¿Sí? Entonces, en un momentito, ya no lo sabían 8, sino sabían ¿cuántos? Aquí en este espacio. 16. 16, fue facilito contarlo, ¿no? Entonces, mire lo que ocurre. Cada una de esas personas que tenía la información se la pasaba a la otra y ya fueron. En el primer lugar era una persona, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16 y de ahí sabemos cuál sigue, ¿no? ¿Qué encontramos? Que simplemente multiplicando por 2 cada término encontraba el siguiente. Por lo tanto, si estos 16 van y reparten la información, en un momentico, al siguiente paso, ya no serían 16, sino 32 personas encontrando. O sea, este sería el A sub 6, el sexto término. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Multiplicando por una razón, ¿sí? Y esa razón, pues, sería 2. Que me dice, bueno, aquí viene otra vez, recordemos lo que les acaba de decir. La sucesión a cada término posterior simplemente lo multiplico por
la razón fija llamada R. O sea, en este caso, R es igual a 2. Y mire, es común, se cumple para todas. Entonces, el término general acá, bueno, me devuelvo un poquitito. Esto cumple la segunda ley fundamental, la de multiplicación. Pero ¿qué pasa si me es difícil encontrar por cuánto multiplico? Fácil. La razón, ¿sí? La razón, en este caso ya no es la diferencia, sino la razón, de la forma en que cambió. ¿Cómo obtengo esto? Al término enésimo lo divido en el término a sub n-1, o sea, al término anterior. Miremos a ver si se cumple. Tomemos este primero. El segundo término es 2. Ese va a ser nuestro a sub n. El anterior a él, ¿quién es? 1. 2 dividido 1 me da 2. Tomemos el quinto término. Entonces, el quinto término es 16. ¿Quién es el anterior a él? El cuarto. O sea, lo divido en 8. 16 dividido en 8, 2. O sea que si me es difícil encontrar cuál es esa razón, multiplicando, pues fácil lo tomo, que yo a un término lo divido en el anterior. Ojo, esto es geométrica. Para la aritmética hablábamos de la suma, ¿cierto? Que se le agregaba un término. ¿Cuál es la operación contraria a la suma? La resta. Por eso yo lo hallaba a través de la resta. ¿Cuál era la diferencia? Ahora, aquí cada término va aumentando porque se va multiplicando por una razón fija. Entonces, ¿cómo la hallo? Lo contrario a la multiplicación, la división. Entonces, la formulita para hallar esa razón, ese valor común, lo hallo a través de la división. ¿De quién? De un término entre el anterior. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí me van a hablar también, al igual que en las aritméticas, del término general o ese término, cualquier término en cualquier posición. Entonces dice, con esta fórmula que aparece aquí, vamos a poder obtener cualquier término de esa progresión en la posición que sea. O claro está, mire lo que dice, conociendo el primer término y conociendo la razón. ¿Recuerdan que con las aritméticas era igual? Necesitábamos conocer el primer término y necesitábamos conocer la diferencia. Aquí exactamente lo mismo. Entonces, cualquier posición que queramos la podemos hallar con esta formulita. A sub 1 multiplicado por R elevado, mire, esto es una potencia a la n-1. Miremos a ver. Bueno, aquí adelante tengo el ejercicio. Miremos a ver, dice, las progresiones geométricas existen estas variables para poder hallar la sumatoria de todos los términos, pero en una progresión geométrica. Entonces me dice que necesito, perdón, me dice que necesito una, el A sub 1, que necesito el R, que ¿quién es el R? La diferencia, ¿sí? Y que necesito, aparte de eso, la posición, ¿cierto? Y aquí está, mire, se repite N. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, sabiendo eso, vamos a hacer el ejercicio de una vez. Me dice, calcular los 5 primeros términos de esta progresión y luego hallar su suma. Entonces, en este caso, pues nosotros ya sabemos que es una progresión geométrica porque le coloqué aquí el título. Si no supiéramos, que es el caso de que me preguntaba ahorita la estudiante,
¿Qué tendría que hacer? Si no tengo ni idea cómo es esa progresión, tengo que determinar si es geométrica o si es aritmética. Entonces, lo primero que yo pienso, si es aritmética, entonces tengo que hallar la diferencia. Y si es geométrica, tengo que hallar la razón. ¿Listo? Entonces, ahora sí, teniendo la información, le doy la respuesta. Entonces, ¿qué me toca hacer? Las dos operaciones para determinar. En este caso no las vamos a hacer las dos, porque yo aquí ya le dije, este es un ejercicio de geométrica. Entonces, lo primero que necesito hallar es la razón para saber por cuánto multiplico cada término para encontrar el siguiente. Entonces, dice que la razón la voy a hallar, ¿cómo? ¿Quién me recuerda? A sub n sobre a n. sobre A sub n menos 1. Ajá. A cada término lo resto por el anterior. Lo resto, perdón, lo divido, perdón. ¿Listo? Entonces, dije mal, pero escribí bien. Entonces, a este va a ser el término para que este sea el anterior. Entonces, tendríamos 27 16avos dividido en 9 cuartos. Lo puedo trabajar así, lo voy a escribir acá, o lo puedo trabajar de la siguiente manera, 27 16avos sobre, que es a la división, 9 cuartos. Cualquiera de las dos formas es perfecta, sí y solo sí sé cómo multiplicar o cómo hacer la operación. ¿Quién recuerda cómo se dividen las fracciones? Pues ahí sería el denominador por el numerador y así, Exacto, pero ojo, en orejita. numerador por denominador. O yo prefiero usar esta notación. Yo prefiero esta para no equivocarme, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos. Entonces, aquí vamos, si parece una orejita, sí. En realidad es producto de extremos sobre medios, pero nos pareció más fácil decir la orejita, entonces recordemos la orejita. Entonces sería 27 por 4 sobre 16 por 9. Lo mismo que hubiese hecho este por este, numerador por denominador, y eso que nos da el numerador de la respuesta. Denominador por numerador, y eso que nos da el denominador de la respuesta. Pero aquí lo tenemos, igual, como lo quieran tomar. Esto digamos que es un recorderis de operaciones con fracciones. Necesito multiplicar, pero a mí me da a veces pereza multiplicar. ¿Ustedes no? No, mentiras. ¿Por qué lo coloqué así? Para que podamos simplificar. Como no estoy usando la calculadora, simplemente colocándolo de esta manera, yo puedo simplificar uno del numerador con uno del denominador. Ojo, porque hay multiplicación. Entonces, miremos. Si yo quiero simplificar, simplificar es dividir. Digamos que es un sinónimo. Voy a dividir esta cantidad y esta cantidad. Como son múltiplos o son múltiplos de 4, pues lo voy a dividir en 4. Entonces, 4 dividido en 4, 1. 16 dividido en 4 me da 4. Listo. Miremos a ver, ¿qué más puedo encontrar? Ah, mire, 9 y 7, 9 y 27 son múltiplos de 9. Entonces voy a sacar novena. Novena de 9, 1. Y 27 dividido en 9 me da 3. ¿Cómo nos quedó de fácil esta multiplicación, cierto? Sencillita. 3 por 1, 3. Sobre 4 por 1, 4. Encontré que la razón es 3 cuartos. ¿Será que para todas será 3 cuartos? Cuénteme, María Fernanda. Profe, pero si uno quiere hacer la multiplicación, ¿también la puede hacer? Sí, claro, pero al final nos tocaría simplificar. Sí, sí, señor. Entonces, no importa el orden en que hacemos. Si primero simplificamos y luego multiplicamos, o en su defecto, como dice María Fernanda, multiplicar y al final simplificar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar si esa razón se cumple. Entonces vamos a ver, voy a hallar otra razón. Entonces voy a tomar ahora este tercer término, 81/64, y lo divido en el anterior, que es 27 16avos, para comprobar que esto sí es una razón, es una constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? El producto de la oreja, 81 por 16 sobre
64 por 27. Vuelvo y hago lo mismo. Prefiero simplificar, entonces yo digo que 16 y 64, en la tabla del 16 al 16 y el 64 también, entonces 16 dividido en 16, 1, y 64 dividido en 16, 4. 81 y 27 también son múltiplos de 3, son múltiplos de 9, y pues también está en la del 27, entonces 27, 27 de 27 y 27 de 81, 3. Porque 27 por 3, 81, ¿no? Entonces, 3 por 1, 3, sobre 4 por 1, 4. Y encontré que sí se cumple. O sea, que es una progresión geométrica, aunque ya lo sabíamos, ¿no? Pero estamos haciendo el ejercicio completo. Encontré que sí tiene una razón y la razón es 3/4. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Profe, o sea Sí. que si digamos en esa segunda nos hubiera dado un valor diferente, entonces ahí ya determinamos que no es geométrica, sino aritmética. Que no es geométrica. Nos tocaría comprobar, hallar la diferencia entre dos términos para ver si es aritmética. ¿Sí? Listo. Digamos que aquí nos dio 8/4. Bueno, 8/4, 2. No es la misma razón. Por lo tanto, bueno, hay una cosa, ¿no? Que tienen que comprobar hasta que ya simplifiquen totalmente. Porque si hubiese hecho la multiplicación con estos, me había dado unos valores. ¿Quién me puede colaborar con los valores 27 por 4? Entonces, 112, 112. Y 16 por 9, 144. 144. Ahora, multipliquemos aquí 81 por 16. 27 por 4 da 108, profe. ¿Cuál? 27 por 4 es 108. Sí, da 27 por 108. 4. 108. Bueno, mire, yo les creí. Ay, ay. Bueno, y acá, 1200, ¿cuánto? 96. 1296. Bueno, el denominador nos va a dar mucho mayor. Si nosotros hacemos eso y no lo simplificamos, entonces yo digo, ay, mire, me dio aquí diferente a esta. Ojo con eso. Ojo con eso, porque por eso yo lo hago siempre simplificado. Y si hacemos, como dice María Fernanda, multiplicamos 108 sobre 144, pues entonces tendré que empezar a simplificar. Saquémosle mitad, 54, mitad, 72. Puedo sacar mitad otra vez, entonces sería 27 y mitad 36. Aquí damos 27 36avos. No he terminado de simplificar. ¿Por qué? Porque 27 y 36 son, ya no, 27 no tiene mitad, pero sí es múltiplo de 3 y 36 también. Entonces saco tercera, daría 9, 12. Vuelve a tener tercera, 3, 4. Listo. Llegué a una fracción irreducible. Esta sí es la razón, aunque sí, 108 sobre 144 o 108, 144avos es la razón, no se va a parecer a este otro resultado que me está dando aquí y fácilmente puedo caer en la trampa, llamémoslo así, de decir que no es geométrica porque las fracciones o bueno, el resultado de esa razón, en este caso como eran fracciones, me dio diferente. Entonces, ojo, siempre hay que dejar la mínima expresión. Que descargues un videito con música así como cuando ya me está en la narración. Yo no soy. ¿Qué me dice que un video de qué? ¿Se coló la información? Bueno, listo. Vamos a pensar que no escuché. Bueno, ¿listo? Bueno, aquí 3/4, entonces, comprobado que debemos simplificar para confirmar que sí es la razón. No nos dio la razón. Fácil, decimos no es geométrica. Y nos tocaría empezar a hacer el ejercicio para comprobar si es aritmética. Listo. Encontramos la razón. Pues vamos a escribir acá. R es igual a 3/4. Hasta ahí solo comprobamos o supimos cuál era la razón. Me están pidiendo hallar
los 5 primeros términos. Y aquí tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3. Nos hace falta hallar 2 términos más y a eso la suma. A eso le agregamos la suma. Entonces, hay 2 formas de hacerlo, ¿no? Ya sabemos. A la sub 3 multiplicarlo por la razón y hallamos el a sub 4 o aplicamos la formulita. Hagamos el a sub 4 multiplicando y hagamos el a sub 5 aplicando la fórmula. Se puede usar de las 2 formas, no es de camisa, de fuerza, de que debemos usar o la fórmula o que debemos usar encontrar la razón y multiplicar, no. Se los muestro de las 2 maneras para que ustedes tengan la posibilidad de escoger. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el a sub 4. El a sub 4, señora. En este caso, sí, o sea, tendríamos que hacer las progresiones geométricas y aritméticas para saber cuál es la correcta. Sí, exacto. Allá como no les dicen nada, les preguntan, esa progresión es geométrica o aritmética, entonces les tocaría hacerlo. Entonces, normalmente uno inicia con la aritmética, mira a ver si encuentra la diferencia. Le tocaría hacerlo con 2 términos, ¿sí? Con 2, así como hicimos acá, con 2. Perdón, con 2. Para determinar. Si no da geometría, si no da aritmética, entonces de una vez hacemos la división de 2 términos, del siguiente dividido en el anterior, para que, perdón, para comprobar que sí encontramos esa razón. Y de una vez decimos, si no nos da la diferencia, decimos no es aritmética. Si nos da la razón, entonces decimos sí es geométrica. O lo contrario, si de una vez tomamos aritmética y nos da, pues ¿para qué vamos a comprobar que es geométrica, cierto? Listo. Entonces vamos a hallar el a sub 4 multiplicando. A eso me refería, profe. O sea, si nos da aritmética, no hay necesidad de hacer la geométrica. Exacto, sí, claro. Esa era Sí, mi pregunta. Gracias. sería una cosa simple, aunque si quiere después, si quiere demostrar que sí es esta y no la otra, perfecto. ¿Listo? Bueno, el a sub 4, entonces vamos a hallarlo utilizando la razón. Al término, para poder hallar el siguiente, multiplicamos el anterior por la razón. El a sub 3 es 81/64. Lo voy a multiplicar por la razón que fue 3/4. Listo. Entonces sería 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. Sobre 4 por 4, 16. 4 por 6, 24 y 1, 25. Por lo tanto, el a sub 4 es 243, 256 avos. El a sub 5, entonces para hallar el a sub 5, vamos a utilizar la formulita para que miremos cómo lo trabajamos. Bueno, traigámonos la fórmula, que es a sub 1 por r a la n menos 1. A sub 1 por r a la n menos 1. Listo, a sub 5. Entonces cambiamos n por 5. ¿Quién es a sub 1? 9/4. 9/4. Muy bien. 9/4 por r, que ¿quién es r? 3/4. 3/4. Y 3/4 va a quedar elevado a la n menos 1. N es 5, entonces sería 5 menos 1. Listo. Entonces a sub 5 es igual a 9/4. Bueno, tenemos multiplicación y tenemos potencias, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí con 3/4 elevado 5 menos 1, 4. Entonces tenemos multiplicación y potencias. ¿Qué resolvemos primero? La multiplicación, la potencia, exacto. Por jerarquía, ya dijimos que la multiplicación estaría por encima de la división, la suma y la resta, pero por encima de la multiplicación está las potencias, las raíces y los logaritmos. En este caso hay solo potencia, pues resolvemos primero la potencia. Entonces a sus 5 es igual a 9/4 multiplicado por 3/4 elevado a la 4. Entonces vamos a hacerlo acá. Bueno, entonces sería 3/4 elevado a la 4 es lo mismo que tener
3/4 por 3/4 por 3/4 por 3/4. O sea, la base multiplicada 4 veces. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 3 por 3 por 3 por 3? O sea, 3 a la 4. ¿Cuánto es? 81. Ajá, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Sobre 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64. Y multiplicado por 4 nos da 256. muy bien, 256. 256. Ese 81, 256 avos lo debo multiplicar por 9/4. ¿Listo? 9 por 1, 9. 9 por 8, 72. Ya sabemos que el numerador es 729. Y 256 lo multiplicamos por 4 y nos quedaría 1024. 1024. Muy bien. Por lo tanto, el A sub 5 es igual a 729 sobre 729, 1024 avos. Y aquí tenemos los 5 primeros términos de esta progresión. ¿Terminamos el ejercicio? No, No, falta la suma. falta la suma. Bueno, borremos aquí. Y en este pedacito vamos a trabajar la sumatoria de esos 5 primeros términos. En este caso, son todas fracciones. Si somos supertuchos en sumar, como son solamente 5 términos, pues sumemos 9/4 más 9, 27 16avos, más 81 64avos, hasta 729 1024avos. Pero como a veces nos da un tricito de pereza, entonces vamos a utilizar la fórmula para sumar las progresiones o los términos de una progresión geométrica. Dice que es A sub 1 factor de 1 menos. Entonces, a ver, A sub 1 factor de 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Listo, sabiendo eso, entonces, saquemos aquí aparte. Tenemos N, son 7 términos. Perdón, 5 términos. Perdón. 5 términos. A sub 1 es 9/4. 9/4. Y la razón son 3/4. 3/4. Tenemos todos los datos, vamos a aplicarlo. Entonces dice que la sumatoria de esos 5 primeros términos, o sea, ese sub 5 es igual a 9/4 factor de 1 menos 3/4. Esos 3/4 están elevados a la n. ¿Quién es n? 5. Sobre 1 menos 3/4. La sumatoria de estos 5 primeros términos sería 9/4 factor de, como hay una resta y la potencia, recordemos que la potencia está por encima de todos, nos quedaría, venga, hacer una cosita acá, bajarlo un poquito. Entonces, S sub 5 sería igual a 9/4 factor de 1 menos 3/4 elevado a la 5. Entonces, nos tocaría elevar. Entonces, sería 3 elevado a la 5. ¿Cuánto es? Entonces, sabemos que 3 a la 4 es 81. 81 por 3, 243. 243. Y 4 elevado a la 4 es 256, pero 256 por 4 nos da ¿cuánto? 1024. 1024. Sobre 1 menos 3/4. Bueno, ahorita hacemos la diferencia.
así como está, se ve grandísimo todo, ¿cierto? Unos números gigantes. 24 daría si fuera a la 4, pero es a la 5. Ahí está la 5. Sí, Pero si te das cuenta en el otro ejercicio que hicimos, en el lado, ahí dice 1024 y lo hicimos a la 4. bueno, vamos a hacerlo entonces. El 4 elevado a 5 veces. Entonces, 4 por 4, 16. Por 4, 64. Por 4, 256. Por 4, 1024. Contemos, son 5 Entonces, veces. 1, nos quedó 2, mal 3, el 4, otro. 5. Este que No, tiene ahí al ladito. no, mire, aquí está. Abajo. Este fue, no, mire, presten atención. 3 cuartos elevado a la 4, entonces sería 81,256 avos, este pedacito. Y luego nos tocó multiplicar 9 por 81 y 256 por 4, Sí. por eso nos dio 1024. Sí, perdón. Gracias. Y no, tranquila, perfecto que pregunte porque que se imagina que se fuera con la duda. Total. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Vamos bien hasta ahí. 1 hora y media esta clase. Dios mío. Voy a perder ¿Cómo? con el- ¿Cómo me dice Tobías? ¿Tobías estaba diciendo algo? No, profe, disculpe. Alcanzamos a escuchar los pensamientos. Bueno, listo. Volvemos acá, que se ve grandecito. Entonces, la sumatoria de esos 5 primeros términos sería 9 cuartos. Y aquí nos tocaría 1 menos 243,024 avos. Entonces, ¿hacemos aquí aparte? ¿O quién me ayuda? ¿Quién me da el resultado? ¿Quién? ¿Ninguno? Ay, si solamente son números pequeñitos. Bueno, entonces, hagámoslo acá. Entonces sería 1 menos 243,024 avos. Utilizando carita feliz. Entonces sería 1024 menos 243 sobre 1 por 1024. ¿Quién me ayuda con esa diferencia? 781 sobre 1024. Bien, ya, permítame, borro por aquí. Esto. $781 sobre ¿quién? 1024. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esto. Lo tenemos que multiplicar, porque eso sería multiplicación, ¿cierto? Por 781, me dice. Sí, Alcanzo a ver. señora. Sobre 1024. Todo dividido en 1 menos 3 cuartos. Entonces, 1 menos 3 cuartos. Volvemos a aplicar. 4 por 1, 4, menos 3 sobre 4 nos daría sobre un cuarto. Todo esto sobre un cuarto. Entonces, la sumatoria de estos 5 primeros términos, multiplicamos 9 por 781 y 4 por 1024. ¿Cuánto nos daría? 9 por 781, 7029. Listo. 7029 Sobre sobre 4096. 4096. Todo esto sobre un cuarto. Ahora sí, aplicamos producto de la orejita. Cuénteme, Nubia. Va a Profe, en preguntar. el denominador es 4096. Te faltó un 0, profe. Ah, sí. 4096.
aplicamos producto de la oreja. Entonces quedaría 7.029 por 4 sobre 4.096 por 1. ¿Podemos simplificar antes de multiplicar? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Será que 4.096 es múltiplo de 4? Con todo lo que hemos hecho. Claro que sí, ¿cierto? 1.024 por 4. Entonces, cuarta de 4, una cuarta, o dividir en 4.096 en 4 es 1.024. Resultado, entonces, sería 7.029 por 1, 7.029 sobre 1.024 por 1, 1.024. Y esta sería la sumatoria de estos 5 primeros términos de los que nos pidieron hallar en esta progresión. Cuénteme, Nubia, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Buenas Profe, noches. una pregunta. Es que no entendí la operación que hizo para sacar 1 sobre 4. No comprendí por qué dice 4 menos 3 sobre Bueno, listo. 4. Listo, Qué esta, pena, me esta. disculpa, Esta que no. está aquí, Sí, tranquila, señora, es la tranquila. misma. Sí, señora. Convertí el 1 en Gracias. fracción. Tranquila, tranquila, muy bien. 1 por 4, 4. Aplico lo que comúnmente se llama carita feliz. O sea, estamos convirtiendo en fracciones homogéneas. 1 por 4, 4. Menos 1 por 3, 3 sobre 4 por 1, 4. 4 menos 3, 1 sobre 4. Y ahí queda el cuarto. ¿Listo, Nubia? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, que se vuelve un poquito cansoncito, sí, podemos utilizar calculadoras, pero la idea es, mire, un ejercicio súper interesante para el cerebro, ¿cierto? Recordar cositas, porque todo lo podemos hacer con calculadora. Nosotros sabemos que para todo hay calculadoras, para calcular esos términos, para eso, pero la idea es saber qué es lo que estamos haciendo. Además, son ejercicios muy simples. Digamos que el que yo coloqué aquí es grande para los que se le colocaron allá, que realmente son unos números bastante pequeños. Listo. ¿Hacia dónde nos dirige todo esto? Bueno, hablamos de sucesión o progresión. Sabemos que hay unas que son aritméticas, si podemos encontrar la diferencia, o sea, cada término se va sumando un valor fijo al anterior. Sabemos que son geométricas, si a cada término lo vamos multiplicando por un valor fijo para hallar el siguiente. Entonces, ya hasta ahí tenemos estas situaciones. ¿Qué ocurre? En este caso nos dieron cómo hallar un término enésimo, pero si yo necesitara saber cuál es el término general, ¿cómo puedo yo hallar? En algunas sucesiones o progresiones es muy difícil. Por eso vamos a hablar algo de las relaciones de recurrencia. Entonces dice, ¿qué es una relación de recurrencia? Es una ecuación que utiliza la recursión. Entonces ya ahorita vamos a hacer un ejercicio y hablamos de qué es la recursión, donde se pueden relacionar los términos de una secuencia. Entonces, la recursión utiliza una regla una y otra vez. Ay, mire que nos hablan de regla. Recordamos que yo al inicio, cuando les hablé de lo que son las sucesiones o las progresiones, les hablé de unas reglas, ¿cierto? Que eran unas reglas fundamentales. O se les agrega o se multiplicaba. Solamente existen esas dos reglas. Entonces, ¿qué dice? Que la recursión nos habla de una regla que se va a utilizar una y otra vez y otra vez y otra vez para poder hallar lo siguiente. Entonces, esta relación permite hallar el término siguiente o los términos anteriores o los coeficientes que faltan o hasta el límite. Hasta allá no vamos a llegar, ¿cierto? Yo lo coloqué aquí, pero entonces esto es algo interesante. Resulta que las relaciones de recurrencia no solamente es para poder aplicarlas aquí, tienen unas aplicaciones grandísimas, por lo menos donde se estudian lo de las bacterias y todo lo que tiene que ver con esa forma de ellas reproducirse, utiliza relaciones de recurrencia. En algunas operaciones financieras,
que tienen que ver con la parte de intereses, intereses fijos, que intereses compuestos, todo eso. En algunas de esas se utilizan relaciones de recurrencia. También para organización de torneos, en algunas cosas de estas se utilizan algunas relaciones de recurrencia. O sea, las aplicaciones son grandísimas. Por ahora las vamos a estudiar muy sencillamente. ¿Listo? Entonces, por lo menos tenemos esta sucesión. Me dicen 2, 4, 6, 14, 2, 4, 6, 10, 14, 18 y siguientes. ¿Qué encuentran ustedes acá? Sumas de A4. O sea, le sumo Bueno, 4 al siguiente número. sí, puede ser que le sumemos de a 4, es cierto. Entonces, miremos a ver, escribámoslo. Entonces, a 2 le sumo 4, encuentro el 6. A 6 le sumo 4, encuentro el 10. A 10 le sumo 14, le sumo 4, encuentro el 14. 14 más 4, 18. Y de aquí para allá, pues yo ya sé, ya encontré que esto tiene una regla. ¿Cuál es la regla? Simplemente es sumar 4. ¿Sí? Hasta ahí no creo que haya problema. Ya identificamos qué clase de sucesión sería. Aritmética. Sí. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué más podemos nosotros decir de esto? Bueno, podemos encontrar lo siguiente, que tenemos el primer término, que sería ¿quién? 2. 2. El segundo término, 6, 6. El tercer término, 10, 10. El cuarto término, 12. 14. Y encontramos un quinto término, que es el 18. No es el último término. ¿Por qué? Porque sé que no es el último término. Por los Porque hay Por puntos puntos. los puntos suspensivos. suspensivos. O sea, es una sucesión Infinita. infinita, infinita. Pero ¿qué pasa? Yo no sé cuál es el término n. ¿Cuál sería el término enésimo? Eso no lo sé. Entonces nos toca empezar a revisar qué podemos hacer. Entonces, para poder generar esa sucesión, ya sabemos que se suma 4. Pero, ¿cómo hago para encontrar esta fórmula que me permita hallar cualquier término en cualquier posición? Entonces, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que hay que sumarle 4, pero de ahí para allá no sabemos nada. ¿Qué creen que podemos hacer? Hacer una multiplicación del número 4 con la posición que quiero saber. Podría ser, miremos a ver si eso es así. Entonces, escribamos acá. Lo vamos a multiplicar por n. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si sabemos, vamos a ver con 1. Entonces, la posición 1. 4 por 1, 4. ¿Nos dio 4? No. Miremos con la segunda posición. 4 por 2, 8. No, no, no. No podríamos, no podría ser. No, lo expresé mal. Digamos, profe, sería de pronto hacer a la potencia, ¿no? 4 por 4, o sea, multiplicar 4, la cantidad de veces que necesito saber en la posición el 4. Ah, bueno, entonces sería n sería 4 a la n. ¿Sí? Entonces miremos a ver. Posición 1, 4 a la 1. ¿Cuánto nos daría 4 a la 1? 4. Posición 2, 4 elevado a la 2. ¿Cuánto es 4 a la 2? 4 por 4, 16. No, No, no sirve. no, no sería. ¿Qué más? A ver, está bien, perfecto. Esto que estamos haciendo es un ejercicio maravilloso porque es avanzar. ¿Qué más creen que podemos hacer? Sumarlo, profe, ¿no? Sumarlo, ¿cómo sería? O sea, sería a n igual a
2 más el 4, 2 que más 4. sería Pues ahí nos da 6 y allá habríamos un solo término, pero tenemos que escribirlo en forma enésima para que haya cualquier posición. 2 más ¿qué? Podría ser. Pero sabemos, mire, tengamos en cuenta que el primer término es 2, el segundo es 6, el tercero es 10. Mire la primera fórmula que nos dio es María Fernández. Sí, bueno, la primera fórmula que nos dio aquí la estudiante dijo que era 4 veces ese valor. Encontramos 4, pero en realidad aquí tenemos 2. En la segunda posición encontramos el 8, pero en realidad tenemos 6. Voy a hacer el tercero y hasta el cuarto para que miremos algo. 4 No, por pues 3. sería entonces restarle 2, ¿no? Hacer esa misma fórmula, pero restarle 2. Y así haría, ¿no? Vamos a ver. 4 por 4, 16. Si eso es así, miremos a ver. Si la fórmula dice que le restemos 2, entonces 4 menos 2, 2. ¿Nos dio el primero? Ok. 8 menos 2, 6. Nos dio el siguiente. 12 menos 2, 10. 16 menos 2, 14. Caramba, lo encontramos. ¿Cuál sería la fórmula? Aquí estaría. Vamos a escribirla con verde. A sub n es igual a 4 veces n menos 2. Esto que encontramos aquí es una fórmula, ¿sí? Es la fórmula del término. Y de esta manera podemos encontrar cualquier término. Sencillito, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces, hay esos términos enésimos, llamémoslos así, enésimos porque están dados en n. Otra forma, como lo hicimos aquí, es muy sencillo, otra forma es usar una relación de recurrencia. Cuando se habla de recurrencia, estamos hablando a que se recurre a que se utiliza el mismo, ¿cierto? Entonces, cada término se va a generar a partir del anterior. Mire lo que dice aquí, que cada término se va a generar a partir del anterior. Nosotros encontramos una fórmula, pero no buscamos una que nos tocara recurrir, ¿sí? Que nos tocara recurrir a decir que para poder hallar el 6, ¿qué debo hacer? Entonces, el A sub n aquí, en este caso va a ser la posición 2, ¿cierto? ¿Cómo hago para hallar la posición, el de la posición 2? ¿Cómo N hice más para 4. hallarlo? Ajá, entonces, hablemoslo todo en términos enésimos. ¿Sí? La posición 2 sería a 2 le sumo 4 y me da la posición 2, que es el 6. Ahora, escribamos esto, mire, está escrito en número, escribámoslos en términos enésimos. ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Quién es el 2? A sub 1. A1. A sub 1, pero llamémoslo A sub 1. Vamos a ver si nos funciona. A sub 1 más 4. O sea que todas las veces que yo quiera sumar esto, vamos a hallarlo. Entonces voy a hallar si nos da esa fórmula. Entonces voy a utilizar esta. A sub n, bueno, vamos a hallar el término 4. Ya sabemos que es 14. Vamos a ver si nos da. El término 4 es sumarle A sub 1, que es 2 más 4. ¿Sí me dio de verdad el 14? No. No, entonces no podemos decir que 2 es el primer término. Necesitamos que nos dé 6. Ya sabemos que le sumamos 4. Para hacerlo así, de una nos da el segundo término. Pero no podemos llamar a 2 como A sub 1. Llamémoslo en términos enésimos. Profe, en este caso se pondría AN, ¿no? Que es el A sub, número que queremos hallar, ¿no? A sub n. Sí. Pero vamos a hallar el término A sub n utilizando el mismo A sub n y no lo sabemos aún. Profesora,
Sí, sería A sub 1, que sería 2, más la constante, que sería más 4, y sería como, digamos, para A sub 3, que serían 10, más 4, quedarían 14, y sería la fórmula así. mm, se nos extendería, entonces nos tocaría estar hallando una fórmula para hallar cada término, cada término. Entonces, si lo hacemos de la siguiente manera, quién es el 2 con respecto al 6? El término anterior, ¿cierto? Y si lo escribo en A sub n-1, ¿será que nos funciona? Vamos a hallar el término 4. Dice que, no utilizando esta, porque ya supimos que no nos funcionó, utilicemos esta fórmula, venga, la escribimos muy bonita, dice que sería A sub n-1 más 4. O sea, que al término anterior le sumo 4 y voy a hallar el siguiente. Voy a hacerlo con el 4. ¿Quién es el anterior al 4? A la sub 4, ¿no? Este sería 4, 3, 2, 1. El 10, El 10. El 10. 10. Entonces, el término anterior es 10. Si le sumo 4, ¿cuánto me da? 14. 14. ¿Sí es el término A sub 4? Sí. Sí, señora. Y si fuera el término A sub 5, ¿quién es el anterior? Pues de la sub 4, que es 14, le sumo 4, daría 18. Esta fórmula que acabamos de hallar es lo que llamamos una relación de recurrencia, donde solamente buscamos cómo a través del término anterior hallamos el siguiente. Si vamos a ver esta fórmula con esta, terminan siendo equivalentes porque las aplicamos y se dan, pero esta es la que llamamos recursión. O sea, recurrimos simplemente a lo que tenemos ahí para hallar esa fórmula, para hallar el siguiente término. Y si ve lo que dice, que se usa una vez y otra vez y otra vez, yo puedo hallar el A sub 20 con esta, pero con esta también la puedo hallar y nos va a dar exactamente igual. Esta sería la fórmula del término general, la fórmula enésima que se llama. Mientras que esta sería la relación recursiva, a lo que recurrimos para poder encontrar ese otro término. Aunque las dos son equivalentes, si nosotros llegamos a encontrar esta recursión, esta relación de recursión, podemos decir que entonces hay relación de recurrencia. ¿Fácil o difícil? El término enésimo es fácil también hallarlo. Si se dieron cuenta que no fue mayor problema, fue más rápido eso. Nos demoramos más para hallar la recursión. Sí, pero si podemos expresar esa sucesión de esta forma, en una fórmula recurrente, fácilmente podemos decir que esta sucesión o que esta progresión es tiene una relación de recurrencia. Y esto es lo que se está pidiendo, para resolver el ejercicio número 5. Que podamos encontrar esa relación de recursión. ¿Listo? Agrupemos o resumamos esto, de que una relación de recurrencia para una sucesión donde aparece el A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, es una fórmula que expresa cada término A sub n en función de uno más de los términos que le preceden. Y las progresiones aritméticas las podemos escribir de esta fórmula, les estoy recordando la fórmula, y las progresiones sí, las podemos escribir de esta forma. Entonces, quizás aquí les digo esto, que las progresiones aritméticas se pueden reescribir o escribir como una relación de recurrencia. ¿Listo?
Me devuelvo aquí ¿para qué? Para indicarles lo siguiente. El A sub 1 no apareció con esta fórmula. El A sub 1 termina siendo ese término inicial, por eso acá les nombré el A sub 0, me devolví para mostrarles, porque nosotros usamos esas relaciones de recurrencia y por lo general este término es el que da para hallar los otros. A este no lo tuvimos que hallar. Entonces, ¿qué desventaja tienen esas fórmulas recurrentes? Me devuelvo. ¿Qué desventaja tienen para mostrarles por qué aparecen la fórmula general y esas relaciones de recurrencia? Que para poder hallar un término utilizando esta fórmula recurrente, ¿qué debo tener? Debo tener el anterior. Y listo, yo lo tengo, pero si yo les digo, me pueden colaborar hallando el término A sub 100, no mirando esta fórmula, sin tener esta, teniendo esta. ¿Lo podrían hallar? No, No, señora. ¿cierto que no? Porque para hallar el A sub 100 necesitamos tener el anterior. ¿Quién es el anterior al A sub 100? El A 99 para poderle sumar 4 y encontrar el término en la posición 100. Entonces, para eso aparece el término enésimo, porque ahora sí, aquí sí podemos decir, ¿cierto? Reemplazamos a n por 100 y podemos hallarlo facilito, mientras que con la de recursión, no. Entonces, espero que haya sido supremamente claro. Esto era los que les tenía para hablarles de estas temáticas. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea que, digamos, para cada relación de recurrencia que nosotros vayamos como tener si un problema, siempre nos toca entrar a mirar qué fórmula nos serviría o esa que usted nos dio, o sea, las dos que hallamos ahí nos serviría para varios casos o solo en este en específico. Solo en este en específico porque es la sucesión o la progresión 2, 6, 10, 14, 18. ¿Sí? Sí, realmente ustedes no tienen que hallar las dos, no. Usted lo único que tiene que hacer es tratar de encontrar esta recursión. Tratar de encontrar la recursión. Si usted logra encontrar de cómo expresar el término siguiente usando el anterior, inmediatamente dice esta sucesión o esta progresión sí tiene relación de recurrencia. Si usted le hizo por todo lado y no la encontró, de una vez dice, pues definitivamente no es de recurrencia porque todas las progresiones no son recurrentes, no se podría trabajar de esa manera, ¿sí? Todas no. Por eso aquí les hago una aclaración. Las progresiones aritméticas se pueden escribir como relaciones de recurrencia. Ya les tocaría a ustedes comprobar eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, agradezco mucho su asistencia. Espero esta charlita o esta explicación haya sido muy valiosa para que y aclararan dudas de lo que tienen que hacer. Sí, aquí me han contestado en el chat, qué pena, mientras tengo la presentación, pues no estaba viendo el chat, pero me alegra que hayan participado. Cuando ustedes participan, decimos cosas y a veces no es lo que creíamos y cuando aclaramos estamos haciendo un progreso gigantísimo. En todas las ocasiones, pues todos no hablan, pero yo sé que pudieron aclarar muchas dudas. Entonces, recuerden que esta actividad finaliza el 10, o sea, ya estamos muy cerca.
También recuerden que los días martes y de 3 a 5 y los jueves de 6 a 8 tenemos tutor en línea. Simplemente ingresan en todos los foros, en los correos también tienen en el chat de Teams, tienen cómo conectarse al tutor en línea y poder aclararles algunas dudas. No vamos a hacer todos los ejercicios allá, pero sí se le pueden guiar de alguna manera. Entonces, está abierta la reunión para que en esas horas ingresen y con mucho gusto les podamos colaborar. Y no se les olvide, envíen sus aportes. Recuerden que la participación en el foro también da puntos y la entrega en el entorno de evaluación del documento tal y como lo solicita en la guía de actividades. ¿Listo? Cuénteme. Vale, profe, gracias. No, con mucho gusto. ¿Nos podrías compartir la grabación de este CIPAS en el foro, por favor? Claro, sí, señora, como siempre se hace. Si no se alcanza a compartir esta misma noche, mañana mismo tendrían ya la grabación. Se les envía por todos los medios, se les envía en el chat de Teams, se les envía al correo institucional, al correo interno y en los foros. Vale, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, ya me permito dejar de grabar. Gracias, profe.